Hola, estamos aquí en los estudios de UCB Televisión y la verdad es que es muy grato para mí compartir este momento con ustedes, sobre todo en razón de la carta que el Papa Francisco ha escrito sobre la familia. La verdad es que desde el año 1994 que el magisterio no se pronunciaba con una carta totalmente dedicada a la familia. Eran los tiempos de Juan Pablo II, primero con las Familiares Consorcio y luego con la Carta a la Familia. Eso fue produciendo en la Iglesia el hecho de que hubiese un magisterio sobre la familia. Ya el Concilio Vaticano II, sobre todo con Gaudium et Spes, Lumen Gentium, empezaron a vislumbrar este tratado, por así decirlo, sobre la familia y el amor humano. Entonces, el Papa lo expresa con, bueno, como ha sido, digamos, un poco su magisterio. O sea, él escribió la Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del anuncio del Evangelio, y ahora escribió también sobre la alegría del amor. Principalmente el tema se basa en eso. Ahora, ciertamente, cuando el Papa escribe una carta frente a temas contingentes, hay, bueno, muchas expectativas. O sea, por un lado, quizá algunos más extremistas dicen, bueno, el Papa no va a decir nada nuevo. Otros, por otro lado, dicen, bueno, esperemos que enfrente algunos temas que son complejos, como el matrimonio igualitario, el tema de los divorciados vueltos a casar, qué pasa allí con el tema de la comunión, rectificará o no rectificará el tema de la humanae vitae, etc. O sea, hay temas que ciertamente son complejos. Podríamos decir que en términos generales el Papa Francisco se sigue manteniendo en esta tradición magisterial y de enseñanza moral que la Iglesia ha tenido durante estas últimas décadas. Sin embargo, tampoco sería muy injusto si dijéramos que no hay novedad en la carta. En la carta hay novedades y novedades muy interesantes. Y una de las novedades interesantes para mi gusto es que plantea una visión del matrimonio y una espiritualidad del matrimonio desde abajo y no desde el ideal. Me explico. Generalmente cuando habla, por ejemplo, de que el matrimonio es reflejo del amor de Cristo y de la Iglesia, lo dice como en una perspectiva de anhelo, ¿ya? Ciertamente el sacramento del matrimonio es la misión. Quien vea un matrimonio, en el fondo está viendo el amor de Cristo con la Iglesia. Sin embargo, en la carta muchas veces va a expresar que somos frágiles, que en el fondo nuestra realidad humana muchas veces no refleja eso, que quizás nos casamos pensando en realizar ese ideal. Sin embargo, en el camino pasan muchas cosas. Entonces, en ese sentido, la carta creo que juega muchas veces con eso. Por un lado, nuestra miseria, nuestra pobreza humana, pero por otro lado también, por supuesto, el seguimiento de Cristo que busca en el fondo entrar en la voluntad de Dios. A mí me gustaría quizás tomar un tema que está como al centro de la carta, que lo encuentro muy lindo por parte del Papa Francisco, que en el fondo que él explica el himno a la caridad de San Pablo. Lo voy a leer un pedacito, ¿no? Lo que más conocemos, ¿no? El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es interesante para mi gusto que el Papa haya incluido esto, porque si bien es cierto en el magisterio han habido, digamos, reflexiones sobre el matrimonio, reflexiones sobre la familia, y se establece que si estamos hablando de la vocación al amor, muchas veces no se reflexiona sobre el amor. Podríamos decir que Juan Pablo II, en su texto no magisterial, siendo arzobispo de Cracovia, Amor y Responsabilidad, allí trabaja bastante el tema del amor.
Pero en el magisterio propiamente tal y en razón del matrimonio y la familia, podríamos decir que esto ciertamente es una novedad y es algo nuevo. Entonces, quisiera ir un poco rescatando lo que el Papa dice con respecto a cada una de estas cosas. Por ejemplo, que el amor es paciente, ¿no? Todos los que tenemos la experiencia de matrimonio, la experiencia de familia, sabemos que no se puede construir sin la paciencia. Eso de todas maneras, digamos. Entonces, y él la relaciona con esto de que en el Antiguo Testamento, esta raíz del tema de la paciencia, en este Dios que es lento a la ira. Y aquí también inmediatamente se relaciona con el tema de la misericordia, con este año de la misericordia, que no la podemos perder de vista. El Papa dice, bueno, claro, está esta carta que quizás ahora va a llenar todo nuestro quehacer, nuestra atención, pero no podemos perder de vista que estamos en el año de la misericordia. Esta misericordia que en el fondo es el amor de Dios, ciertamente, pero es un amor de Dios que, podríamos decirlo así analógicamente, si tuviera límites, allí está la misericordia. O sea, justamente la misericordia es el amor sin límite, allí donde ya la persona no la puedo soportar, donde ya llegó hasta el límite de mi paciencia, justamente es allí donde aparece la misericordia. El Papa habla de una actitud de servicio, ¿ya? El amor es paciente y ciertamente la familia, el matrimonio se juega en el servicio. Tantas veces los hermanos pequeños dicen, ¿por qué tengo que recoger esto? ¿Por qué tengo que hacer esto si mi hermano lo hizo y no yo? Bueno, justamente tiene que ver con que la familia es la escuela del servicio. El amor no tiene envidia, el amor se alegra justamente al contrario, con el bien del otro. Si uno crece en la familia, todos crecemos. Si uno está alegre en la familia, todos nos alegramos con él. Si uno le va bien, qué bueno, y nos alegramos. Sin hacer alarde ni agrandarse, ¿no? Nosotros, la familia quizás es el lugar donde todos saben de dónde somos, de dónde venimos, saben nuestras debilidades. Quizás nosotros podríamos engañar un poco en nuestro mundo, en nuestro trabajo, lugares donde quizás no nos conocen mucho, pero en la familia no podemos hacer eso. Por eso es el lugar, en el fondo, de la humildad también, es el lugar de que uno conoce su humus, su tierra, desde donde en el fondo nace. Es el lugar de la amabilidad, es el lugar justamente donde el amor, dice el Papa, no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato, ¿Cuántas veces en los trabajos a veces tenemos problemas de dureza? Incluso contestando emails somos un poco duros. Pero el Papa nos dice que justamente es el lugar donde aprendemos la amabilidad, es el lugar donde aprendemos el desprendimiento, es el lugar donde no hay violencia interior, donde está el perdón. No podemos construir familia, no podemos construir matrimonio sin perdón. Yo creo que una de las cosas más maravillosas o una de las armas más maravillosas que tienen los matrimonios cristianos es una clave, que es justamente el pedirse perdón. Es un amor que disculpa todo, en el mismo sentido del perdón. Es un amor que confía, es un amor que espera, o sea, que tiene sus tiempos para los hijos, sus tiempos también para el otro, para el matrimonio, que van cambiando, que en un momento empezamos ya a envejecer juntos. Es un amor que finalmente dice, soporta todo lo soporta. Incluso los dolores más fuertes. De hecho, una madre se olvida, digamos, los dolores del parto para poder, en el fondo, abrirse a la vida y tener otros hijos. Si no, sería imposible. Bien, creo que hay muchas cosas que podemos sacar de la carta, pero yo sobre todo quería mostrarles esta alegría, la alegría del amor que se encarna especialmente en el matrimonio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En UCB Televisión, en los caminos de la Iglesia, estamos peregrinando en el diálogo, en conocernos, en aprender del uno del otro y poder caminar mejor que nunca. Seguimos en la conversación con Gerardo y con Fuad. Amigos, estábamos hablando
del diálogo, de este encuentro de las culturas, de lo que está haciendo el Foro por la Paz de la comunidad musulmana en Chile y la importancia cultural que ha enriquecido nuestra patria. Yo quisiera preguntarle a Fuad, ya que parece que todo el mundo en este país conoce a ISIS y no por las mejores razones, porque vemos la violencia que han ejercido. ¿Cuál es la línea teológica, la línea islámica que ellos están tomando para mantener esta ideología de la violencia? En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Y quiero reiterar en el nombre de nuestra comunidad, nuestra oposición a estos grupos extremos. Lamentamos enormemente que el Islam se conozca a nivel mediático por estos grupos extremos, que realmente son extremos. Este grupo, independientemente de cómo se llame, Boko Haram, Frente al-Nusra, Al-Qaeda o ISIS, todos coinciden en una interpretación, en un movimiento que se llama wahhabismo o salafismo, que es un grupo, llamémoslo así, a la letra de las Santas Escrituras, con una versión realmente opuesta al verdadero Islam, y que quien no sigue esa línea simplemente hay que decapitar, hay que matar y simplemente no tiene la salvación o a medio vivir tienes que pagar impuestos. Eso no corresponde. El salafismo, desgraciadamente, tiene una historia de unos 150 años, 200 años aproximadamente, que viene producto de algunos personajes que no quiero en este momento citar, digamos, Abdul Wahab, etcétera, etcétera, digamos, que estuvo con la inteligencia británica en su momento, gente camelleros, gente beduina, y que toman una versión a la letra del Sagrado Corán. Esa ideología se ha mantenido todos estos años gracias al apoyo directo e indirecto por parte del reino de la monarquía de Arabia Saudita, ¿ya? Que bien construye mezquitas en muchas partes del mundo y mantiene una difusión bastante fuerte en ese aspecto, sea de terrorista o no sea terrorista. O sea, hay también talibanes con corbata, digamos, ¿ya? O sea, eso está claro. Pero estos grupos extremos a nosotros nos perjudican enormemente, puesto que realmente no muestran al verdadero Islam de diálogo y nada que corresponde. Ellos mantienen una postura de oposición al cristianismo y específicamente al Islam chiita. Ellos no son como la mayoría de los musulmanes sunitas. Por ejemplo, en Siria la mayoría son musulmanes sunitas y tienen una relación con el chiismo espectacular. De hecho, ellos sostienen a la minoría chiita, que son 10% de Arabia Saudita, o sea, de Siria, perdón, la República Árabe de Siria. Por lo tanto, esa versión realmente es una excepción a la regla absolutamente. Ellos se difunden y tienen esta interpretación que a nosotros nos hace daño y que nosotros queremos mostrar una versión totalmente distinta, que es la real, ¿ya? En el sentido de diálogo, no de conversión. Aquí no vienen musulmanes con el objeto de convertir al otro, sino que para nosotros el diálogo y la vivencia personal, familiar y comunitaria es lo fundamental. Si se puede difundir, y que maravilloso. Eso es lo que podría ser atractivo. La experiencia de la fe vivida es lo que hace atractivo a que otros puedan decir, oye, parece que hay una realidad distinta a la mía y que es viable, que es positiva y que me conduce a ser mejor persona. Por ejemplo, padre, disculpe, pero por ejemplo nosotros, para poder identificarnos como corresponde, nosotros por ejemplo recién venimos saliendo de Cuaresma, la Semana Santa, y nosotros hemos enviado, y quiero hacer lectura de esto, a todos los hermanos católicos, en donde hemos mandado el siguiente comunicado a todas las autoridades que corresponden. Asalamu alaikum, la paz sea con todos ustedes. En esta Semana Santa, fin del tiempo de Cuaresma, el Centro de Cultura Islámica y su comunidad musulmana a lo largo de todo el país expresan a ustedes y a toda la grey cristiana sean estos días de ayuno, oración y recogimiento colmados con la infinita bendición del Creador. Dice el Sagrado Corán: la paz sea sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida. Tal es Jesús, hijo de María, para decir la verdad de la que ellos dudan. Sagrado Corán 19, 33 al 34. Deseamos que el modelo de Jesús, la paz sea con él, hijo de Santa María, la paz de Dios sea con ella, y de todos los santos profetas, la paz sea con ellos, sea el verdadero ejemplo de vida, amor y esperanza para nuestra sociedad.
Dice el Corán: el ungido, Jesús, hijo de María, es el enviado de Dios y su verbo. Corán 4:171. Sean estas palabras de un fraterno mensaje de hermandad y paz, afectuosamente el directorio de nuestra comunidad. Entonces nosotros estamos citando ciertos versículos que hablan de Jesús o de María. Paradojalmente, los enemigos del Islam toman ciertos versículos ya para ponerlo en contra del cristianismo, y ellos no saben que el Sagrado Corán se reveló durante 23 años. Cada versículo tiene un contexto, un momento determinado, y tiene su historia. El Sagrado Corán se interpreta cada uno de sus versículos. Aparte que hay otro tema que es importante mostrar. En el Islam existen diversos temas y diversas culturas. Como dije en el programa pasado, hay 55 países musulmanes, pero existen diferentes realidades geográficas, culturales, históricas, etc. Aquí se expresa un mundo que se llama religiosidad popular. Nosotros vemos en la expresión católica del baile de la tirana, por ejemplo, un hermoso ejemplo de religiosidad popular, de amor a Santa María, la paz sea con ella. De la misma forma que en la zona central puede haber otra, o en la isla grande de Chiloé otra. No por si va a ser idolatría, por favor, eso es un respeto y un amor, digamos, al modelo de la Virgen María, que viene con un determinado objetivo, ya con una importancia determinada, y por lo tanto hay que respetar esa expresión popular. De la misma forma, en el Islam existen muchas versiones de amor a los profetas, al profeta mismo, a la familia, etcétera, etcétera. Gerardo, esta experiencia que nos va contando y que nos va realmente abriendo los ojos a una experiencia nueva de vivir el Islam, y yo partí diciendo que ustedes han sido una comunidad que ha aportado mucho a la patria chilena. Ustedes mencionaron, tienen militares de alto rango, tienen diputados, senadores. Estoy seguro que hay otras personas que trabajan en otros ámbitos de Chile que hacen un país grande. Claro, ya comerciantes, gente normal. Y ustedes en este trabajo de buscar un diálogo con otras religiones, ¿cómo sienten este fundamentalismo o quizá una iglesia católica más conservadora que no permite ciertas experiencias de encontrarse con otros? Mira, yo diría que acá, en la experiencia nuestra en Chile, con la Iglesia Católica ha sido muy positiva. Varias de las organizaciones asociadas al foro o son católicas o son de inspiración cristiana. Así que yo no diría que haya encontrado no hemos encontrado resistencias. Es posible que existan, pero no estamos en contacto con ellos porque ellos no tienen interés alguno en estar en contacto con nosotros. Ahora, yo quisiera volver un poquito atrás y preguntarle a Fuad algo en relación con ISIS, volviendo al tema de ISIS. Una figura clave en los ataques que hubo recientemente tanto en Europa como en Pakistán es la figura del guerrero, llamémoslo así, el yihadista, que se inmola, y la prensa usa esa expresión, se inmoló o no se inmoló. ¿Y cómo se inmola? Cubriendo su cuerpo con explosivos, yendo a un lugar público donde hay mucha gente y haciéndolos explotar, o yendo en un carro bomba y haciendo explotar el carro bomba y muriendo él también. Esta figura de este yihadista que se inmola para conseguir una causa, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque pareciera, en mi pobre conocimiento del Islam, que está la idea de una entrada directa al cielo, que el que hace eso con los infieles, el que mata a infieles, el que lucha por esta causa, compró pasaje de primera clase en vuelo directo al cielo. ¿Eso opera como creencia en estos grupos? Lamentablemente, don Gerardo, existe como creencia de estos grupos extremos, es efectivo. Pero como bien quiero ratificar lo que dije al comienzo de este programa, nosotros pensamos diferente y sentimos diferente a esos grupos extremos. Disculpen la comparación, pero todas las religiones tenemos un concepto de martirio.
Cuando yo he visto textos, etcétera, ayuda a la iglesia que sufre y vemos los mártires cristianos por tal o tal situación que ocurrió en algún lugar, nosotros sabemos que efectivamente son mártires. Efectivamente son mártires. ¿Ya? Como de la misma forma puede haber un patriota chileno que se sacrifica por el territorio nacional en una guerra, que es un personaje nuestro de nuestra historia. Otra cosa es un concepto patriótico. Pero si agarramos el concepto patriotismo y yo me curo en nombre de mi patria y me muero porque me tomé 10 botellas de pisco, evidentemente que el tipo no es mártir ni es patriota, es un estúpido. Punto. ¿Cómo va a llegar al cielo ese personaje si ha matado a gente cristiana inocente que está yendo a la iglesia? 20 horas antes del atentado en Francia, padre, 20 horas antes, el día anterior. Lógicamente los medios de comunicación no lo muestran, pero 44 libaneses chiitas murieron en manos de tres personas de Al-Qaeda, del ISIS, que entraron a una mezquita en el momento que estaban orando. 15 días antes del tema de Bélgica, 184, y aquí tengo el texto, 184 mártires musulmanes chiitas asesinados por el ISIS en Siria. Entonces, ¿va a ir al cielo? Evidentemente, la lógica nos dice que no. Muy diferente, por ejemplo, ahora por casualidad tengo acá este caballero. Yo quisiera decir, probablemente los que murieron sí van a ir al cielo porque estaban expresando. Exactamente. Y no el que los mató. Pero es evidentemente que sí, esa gente se enferma. Esa gente tiene un concepto de religión absolutamente, son gente ignorante. Son gente que no tiene un amor a la patria, no tiene realmente un conocimiento de Dios. Si tenemos el tema de Libia, con todo lo que pasó con Gaddafi, que esto, que lo... Dios mío, Gaddafi soltó a todos los presos y delincuentes. A todos los presos y delincuentes de sus cárceles. ¿Quiénes son? ¿Musulmanes? Son delincuentes. ¿Quiénes son los que están acá en la cárcel? ¿Son cristianos, católicos, modelo de catolicismo? Tal vez serán de una familia católica, de una familia cristiana, o se habrán convertido, pero culturalmente pueden ser cristianos, pero no son de religión ni se llevan por el catolicismo. Son delincuentes que hay que recuperarlos. Pero si esa gente lo soltamos, evidentemente que van a haber gente que va a violar, que va a robar, porque y encuentra una causa ya innoble yendo a Siria, porque la mayoría de la gente que va a Siria son gente extranjera. No es una guerra civil, padre. Es una guerra de factor extranjero, con extranjeros entrando y muriendo, que entran libremente por Turquía. Y mostraba en las noticias internacionales, quieren llevar preso a 4 o 5 periodistas ¿ya? De la prensa turca que descubrieron que la ayuda humanitaria que manda Erdogan a Siria no eran leche ni arroz, eran armas. Entonces lo pillaron. El periodismo, cuando quiere trabajar bien, trabaja perfecto. Y eso lo sabemos en todos los medios de comunicación cuando existe, digamos, el periodismo investigativo, con verdades que duelen. Pero ese tipo de inmolación no tiene ningún buen fin para esa persona, lamentablemente, sino que para aquellos que han fallecido. ¿Qué pasará? Gerardo, ¿qué crees tú desde la experiencia del diálogo, de encontrarse con otros, de una posición en la vida bastante más abierta? Y fue la misma pregunta. ¿Qué crees tú que pasa en que un francés, nacido en Francia, nieto, ninguna conexión con el Islam, que de repente lo engancha y termina siendo un yihadista, se inmola? ¿Qué hace que esa persona tome tal nivel de violencia? Mira, yo no sé si es válida una comparación con lo que ocurre también en Chile. En Chile hay mucha preocupación por aparentemente una ola creciente de delincuencia y de delincuencia muy violenta. ¿Cuáles son las causas sociales de todo eso? Porque este es un fenómeno social. Y en Francia y en el Medio Oriente, ¿hasta dónde estos jóvenes que se sienten profundamente desilusionados de las oportunidades que encuentran en esa sociedad donde viven y que ven al mismo tiempo que estas sociedades a veces extremadamente desiguales en la distribución de los ingresos, como es el caso chileno, por ejemplo,
ven el lujo, ven la ostentación de consumo en grupos importantes de la sociedad, y ellos anhelan tener eso y no ven ningún camino para llegar a eso. Hay frustración, hay desesperanza. ¿Hasta dónde la respuesta violenta, el engancharse en una causa? Yo diría que es bastante mejor engancharse en una causa política o religiosa, o político-religiosa, que simplemente dedicarse a delinquir. Pero me refiero, hay una respuesta de rebelión contra el sistema, que se encausa por este camino, encuentra cauces. Y sería interesante, yo no he visto, yo sé que ISIS hace mucho reclutamiento a través de Internet, y a través de las redes sociales, y tiene sitios en la web donde va presentándose como algo atractivo, como una causa liberadora. Y habría que ver hasta dónde, y volvemos un poquito a lo que conversábamos antes, si Estados Unidos no hubiera invadido Irak y no hubiera creado ese caos de desequilibrio, y no hubiera inflado como aliados a estos grupos más fanáticos, ¿estarían pasando las cosas que están pasando ahora? ¿Habría surgido ISIS? Lo que pasa, don Gerardo, exactamente. Ese es el error. Aquí hay que pasar la cuenta a las autoridades, ¿ya? Ellos nunca miraron a futuro y tenían cero conocimiento del Islam. Lo único que ellos vieron en su momento era el oso soviético, ateo, ¿ya?, que había que eliminar. Agarraron a personas sencillas, de la montaña, no letradas, y hasta Ronald Reagan los recibió en la Casa Blanca y los armó, pero con un objetivo determinado, pero es traer para acá a un sapo que después se multiplique, después se coma a los sapitos chilenos, nativos, etc. Entonces, está hablando de Afganistán. De Afganistán en este caso, sí, claro, efectivamente. Entonces, solamente fue un tema mediático a corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, ahora hablamos de Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi. El 29 de junio del 2014 se instaura este pseudo-estado islámico. Yo hago la consulta a las autoridades pertinentes norteamericanas. ¿Qué hizo? ¿Por qué razón los medios de comunicación, CNN, Fox News, mostraron que el senador John McCain se reunió 4 meses antes con Abu Bakr al-Baghdadi? ¿Quién tenía entre estos grupos neocon, con una postura antimusulmana y que tienen un pro de un determinado país en el Oriente Medio, que le incentivan, digamos, estos grupos radicales para poder destrozar a este tipo de gente, nuestra religión? Ahora, por otro lado, nuestro Islam, nuestra religión, es evidente que crece, y crece mucho, y no crece necesariamente por la inmigración, una inmigración que no es voluntaria, es una inmigración por culpa también de la misma Europa. Problema de carácter económico, desarrollo, la gente ya no se quiere casar, no quiere tener hijos, se necesita mano de obra. ¿A dónde vamos a sacar? Latinoamericano, africano, etcétera, 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 y necesitamos gente. Hay pecados también, aborto y un montón de temas ya antifamilia, que estamos perdiendo ese mundo, digamos, occidental. Entonces vienen estos inmigrantes. Si bien crece el Islam en Occidente por esta pequeña inmigración, también crece por una conversión muy fuerte en el Islam, casamiento mixto, búsqueda religiosa por determinado objetivo, pero existe una minoría de personas, ¿cómo podríamos decir esa frase que yo siempre la he escuchado? La fe del converso. Independientemente de cuál sea la combinación de ateo a cristiano, a católico, de alcohólico a evangélico, perdí la familia y ahora me convierto y volví, soy salvo, conocí a Cristo, maravilloso. Esa persona toma una postura un poquito más radical. Lamentablemente también ha ocurrido en el Islam con cierto grupo de conversos que han tomado esta postura, que andan buscando ese mal concepto de yihad. El yihad realmente es la guerra que hago contra mí mismo, contra mi ego. Tengo que rezar y no rezo. Tengo que saludar con la mano y no lo hago. ¿Vale? Ahora, eso
un poco coincide con el análisis Claro que sí. de Gerardo, digamos, que hay un contexto social, político, que hace atractivo y atrayente a grupos radicales que ofrecen salvación fácil, Claro. que ofrecen una solución, ofrecen una ilusión. Por lo tanto, yo persona me adhiero a eso y eso tiene un costo que me va a traer algún grado de felicidad. Llámese el cielo, Claro. la vida eterna o reconocimiento mundial. Parece que coinciden ustedes en que hay un efecto político-social más que religioso en el deseo de ser yihadista. Y yo quisiera mártir. quisiera agregar algo que tiene que ver con el tema de paz y guerra y cultura de paz. A veces se discute si una guerra es justa o es injusta, pero hay posiciones muy fuertes para decir toda guerra es mala y hay que evitarla en la medida de lo posible, porque la guerra tiene su propia lógica interna y parte de esa lógica interna, parte de la eficacia del guerrero, es la brutalidad del guerrero. Hubo una película muy antigua, de los años 50, debe ser Apocalipsis ahora, que ocurría en Vietnam. Y a mí me extrañó saber que había recibido un premio del Vaticano como mensaje de paz. ¿Y por qué era el premio? Porque la película mostraba muy bien que cuando uno entra en la lógica de la guerra, la eficacia militar depende en gran medida de la inhumanidad de tu actuar. Hay que deshumanizarse, hay que deshumanizar al otro. El enemigo tiene que ya no ser un humano, una cosa, tiene una que cosa, ser un claro. escarabajo peligroso, tiene que ser un alacrán peligroso que hay que destruir. Se lo deshumaniza para ser brutal en la destrucción. Y en este movimiento, en ISIS, en su intento político-militar de reinstaurar el califato, están usando eso. Las tropas en Irak, según entiendo, por lo menos así contó la prensa, ¿por qué el ejército iraquí arrancó? Porque tenían un miedo, pánico, de estos guerreros que venían dispuestos a destrozarlos. Hubo un primer momento de abandono del terreno. Y entonces esta brutalidad tiene su premio en la eficacia militar y en el guerrero que se siente orgulloso de haber logrado su objetivo militar. Pero es terrible porque ¿cómo hablar de paz a un grupo que está actuando con esa estrategia y que está motivado por esa visión? Hay una cosa, don Gerardo, que no puedo dejar de saltar. Estamos hablando de Siria, de Irak, de este grupo extremo, pero realmente a veces la gente, cuando es con poca cultura, ignorante, de alguna u otra forma uno puede entenderlo. De alguna forma uno puede ponerse, o sea, ya, le damos una explicación al contexto, porque pobre hombre, familia alcohólica, que esto, que lo otro, o sea, le damos, lo entendemos, no lo justificamos, pero lo entendemos de alguna forma. Pero hay otros temas que no se han tocado en Occidente y que es un tema de opresión constante. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Yemen, lo que está ocurriendo en Bahrein, dinastías, monarquías de 220 años, una ocupación de Arabia Saudita al Yemen impresionante, con los asesinatos más grandes del mundo. Usted ve esas imágenes y no tienen ninguna diferencia a los bombardeos que hace el Estado israelí a Gaza. Ninguna diferencia. Sin embargo, acá en Occidente nos salen esas noticias y nosotros, como conocemos los medios de comunicación musulmanes, los vemos constantemente. Es impresionante. Chile tal vez es una isla. Uno ve los medios de comunicación de Argentina o de España, salen esas noticias. En Chile es fútbol y fiesta. listo. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día en Bahrein, hoy día en Yemen, y lo que está ocurriendo durante ya casi 70 años en Palestina, nos tiene que llenar de vergüenza a los que estamos sentados acá y a los que están escuchando y mirando este programa de televisión. El fanatismo que existe de esta ideología sionista es impresionante en contra del pueblo palestino, tanto musulmanes como cristianos. Los sacerdotes cristianos tienen la misma postura de todo el pueblo musulmán palestino. La opresión del Estado es impresionante, la falta de libertades es atroz.
Por lo tanto, ya nos hemos acostumbrado y a mostrarnos alguna caricatura de que todo es muy lindo, un país desarrollado, etc. No, un Estado que oprime no puede ser desarrollado. Claramente es un Estado opresor, ¿ya? Porque eso solamente lo dice quien tiene la bota sobre el humillado. Hay que preguntar al que está humillado debajo de la bota qué es lo que siente, si es un país democrático o no. Claramente que no lo es. El pueblo palestino necesita tener una libertad como corresponde para que vayamos todos, musulmanes, cristianos y judíos, a ver el Santo Sepulcro, a ver todos los lugares santos, que todos lo queremos y queremos presentar nuestro respeto a los lugares importantes que tiene Palestina ocupada, pero no podemos en este momento. O sea, realmente lo que está sucediendo a nivel familiar, evidentemente que existe un resentimiento ya hacia esta opresión, ya esta ocupación impresionante que es víctima el pueblo palestino. ¿Cómo se busca la paz? ¿Cómo se busca la paz? Porque uno podrá decir, sí, bueno, pero está la teoría de que el oprimido, cuando tenga el poder, va a ser opresor. La paz. Bueno, ahí tenemos, o sea, lo que pasó con los judíos en Alemania nazi. A ellos se le olvidó y miren lo que están haciendo. Mira, por eso, en esta casa donde estamos, ¿cómo buscamos el centro misionero, ¿cómo se llama? Aquí hay un equipo que se llama Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Justicia, paz. La paz no se da por sí misma. La paz no es un bien que se obtenga en forma directa. Requiere una transformación profunda, transformación de las estructuras sociales, transformación de las estructuras económicas, transformación de las culturas. Es un trabajo minucioso y de largo aliento. Es por cierto que en algunos casos particulares, está ocurriendo en Colombia en este momento, por ejemplo, están las conversaciones entre la guerrilla histórica y el gobierno colombiano, y están llegando, después de muchas y largas conversaciones y llegar a acuerdo en temas extremadamente dificultosos, están llegando, parece, al término de una guerra de más de 50 años. Esos esfuerzos directos de paz, por supuesto, que tienen importancia. Pero es interesante ver ahí, aún en ese caso, los acuerdos comenzaron tratando de erradicar las causas que provocaron la guerrilla. ¿Por qué las FARC se movilizan inicialmente? Por la injusticia en los campos colombianos. Tremendas injusticias en los campos y explotación en los campos colombianos. Y lo primero que se llegó a acuerdo es cómo resolver esas condiciones estructurales que provocan una pobreza crónica en el campo colombiano. Entonces, la solución, la paz, no es solamente un asunto de buena voluntad, es un asunto de acción política y cívica transformadora. Yo apelo, Gerardo, a un tema que para nosotros es básico. Yo no apelo a la buena voluntad de los líderes, que pueden hacer mucho, pero claramente creo que el punto clave está en los medios de comunicación. Yo apelo al periodista, al periodismo. El periodista es un ser realmente vital, realmente importante, pero cuando está al lado del poder, cuando está al lado de quien oprime, se transforma en el principal enemigo. Que sean valientes a decir la verdad. El periodismo constantemente ha develado diversas situaciones económicas, políticas, morales, etcétera, en forma acertada. Tienen que seguir en ese camino. Ellos tienen el poder por sobre los grandes líderes, por sobre las grandes potencias, para develar toda esa opresión que ellos realizan y develar la realidad del oprimido. Es allí donde está nuestro primer punto de poder solucionar la injusticia en el mundo. El Islam siempre va a estar a favor de la gente oprimida, no del opresor. Y es allí donde nosotros apelamos a los medios de comunicación, a demostrar quiénes son los que financian, quiénes son los que apoyan, y no hacer, como dice por ahí una frase, un poeta, de qué gran señor es don dinero. Es allí donde todos tenemos nuestro pecado, el amor al dinero, el amor al poder, y eso nos evita ya mostrar la realidad de un pueblo oprimido, de una religión que tiene problemas, de un determinado gremio que tiene inconvenientes.
Los medios de comunicación son quienes tienen la palabra hoy día. Yo quisiera, porque nos va quedando muy poquito tiempo, hemos hablado un poco de los orígenes de esta violencia, de que el Islam y ninguna religión en la base habla de violencia, sino de paz, de amor, de construir a la humanidad, de ser humanos lo mejor posible. Pero bueno, en la historia se han ido quebrando y la radicalización ha sido tremenda en todos lados, en todas las religiones. Hemos hablado de que la paz se construye desde la justicia y de hacer esfuerzos. Pero yo creo que hay un desafío mayor. Y aquí tenemos muy poquito tiempo, pero para llegar a la paz es un tremendo camino. Pero creo que hay un salto aún mayor grande y creo que ahí está el desafío. No es la paz, sino cómo nos reconciliamos. ¿Cómo nos reconciliamos, Gerardo? ¿Cómo nos reconciliamos, Fuad? A ver, ¿quién se reconcilia con quién? Porque hay situaciones, me acabo de referir a Colombia, donde por cierto se requiere reconciliación. Son claras las víctimas y victimarios, o grupos que han estado confrontados históricamente. Pero el tema no es solo de reconciliación. El tema de reconciliación yo creo que se da muy fuerte y ahí las distintas comunidades religiosas y líderes religiosos pueden jugar un rol muy importante. Y es un tema muy ligado a la violencia en todas partes del mundo actualmente. El tema de los desplazados, el tema de los refugiados y de los desplazados. En muchos casos, el desplazado puede convertirse en refugiado en un otro país, pero a veces es dolorosísimo. No conoce la lengua, no tiene los hábitos, no tiene trabajo. El ideal es que el desplazado no se transforme en refugiado, sino que regrese a sus lugares de origen, encuentre de nuevo un nicho ahí. Y ahí el trabajo con las comunidades para producir esa reconciliación en grupos que se han matado unos a otros. En África hemos visto casos dramáticos de tribus matando sanguinariamente a los miembros de la otra tribu. Producir ahí una reconciliación abre un espacio importantísimo a las comunidades y líderes religiosos que a veces estuvieron bendiciendo las armas de los ejércitos que se encontraban. Cada capítulo del Sagrado Corán comienza con una frase que dice Bismillahi ar-Rahmani Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Y claramente Dios es clemente, misericordioso hasta con el opresor. Y todo el mundo, hay un dicho del profeta que dice que si una persona ha asesinado a profetas y se arrepiente al último momento, es perdonado. Siempre la clemencia. Pero eso, otra cosa es la justicia. Todos tenemos que pagar nuestros pecaditos. ¿Ya? Todos los que ya tenemos razón, tenemos que pagar como corresponde. La buena voluntad y sacando que el opresor reconozca su mal actuar es el primer hecho que tenemos que reconocer que me equivoqué. De otra forma, nunca voy a sacar la bota sobre a quien tengo bajo la bota. Es el reconocimiento. Y en eso, insisto, tiene mucho que hacer el mundo de las comunicaciones y específicamente los periodistas. Hay una clemencia, hay una misericordia y sabemos que religiosamente todos podemos perdonar y que Dios nos va a perdonar aunque hayamos cometido grandes pecados. Evidentemente que sí. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de arriba para abajo. Con esta experiencia que va surgiendo de ustedes, la misericordia, la justicia, la paz, quisiera agradecer a Gerardo, a Fuad, por estas tremendas dos conversaciones que nos han abierto un mundo nuevo, una oportunidad de dialogar, de encontrarnos en lo más básico que somos seres humanos. Y ahí es donde todo reside y Dios vive. Le agradezco a Gerardo, Fuad y a ustedes, amigos y amigas, que nos encontramos en los caminos de la iglesia en UCB Televisión. Nos vemos hasta el próximo domingo y que Dios los acompañe.